El 17 de enero de 1991, a las 2:38 de la madrugada, el capitán James Denton empujó los aceleradores de su General Dynamics EF-111 Raven hacia adelante, mientras el rugido de los turbofanes Pratt & Whitney TF-30 sacudía la cabina del avión de guerra electrónica más letal que jamás había surcado los cielos del Medio Oriente. Junto a él, el capitán Brent Brandon verificaba los sistemas electrónicos más avanzados del arsenal estadounidense, aquellos que en minutos tendrían que proteger a decenas de cazas de la coalición de los mortíferos misiles antiaéreos soviéticos desplegados por territorio iraquí. Ninguno de los dos aviadores imaginaba que en menos de una hora se verían en el duelo aéreo más extraordinario de toda la guerra del Golfo. Un combate donde un avión completamente desarmado tendría que enfrentarse contra un caza supersónico enemigo equipado con misiles y cañones. Un enfrentamiento donde la victoria solo podría lograrse mediante la astucia, el coraje absoluto y el dominio perfecto de una tecnología que convertiría el radar de seguimiento de terreno en un arma letal más peligrosa que cualquier misil aire-aire jamás fabricado. La operación Tormenta del Desierto acababa de comenzar con la mayor ofensiva aérea desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 600 aviones de combate de la coalición despegaban simultáneamente desde bases en Arabia Saudita, portaaviones en el Golfo Pérsico y aeródromos dispersos por toda la región. El objetivo era destruir la infraestructura militar iraquí en una campaña de bombardeos masivos que demostraría al mundo el poder de la Fuerza Aérea estadounidense y sus aliados. Los McDonnell Douglas F-15 Eagle, los General Dynamics F-16 Fighting Falcon y docenas de otros cazabombarderos avanzaban en formaciones coordinadas hacia territorio enemigo, atravesando el oscuro cielo nocturno como una avalancha imparable de acero y fuego. Denton y Brandon volaban peligrosamente bajo, a solo 300 metros de altura, deslizándose como un fantasma electrónico sobre las dunas del desierto iraquí. Su misión era absolutamente crítica, pero terriblemente arriesgada. Tenían que posicionarse en medio de la zona de defensa aérea enemiga para interferir activamente con los radares y sistemas de guiado de los temibles misiles tierra-aire que protegían los objetivos estratégicos iraquíes. El Raven no llevaba ni un solo misil, ni una sola bomba, ni siquiera un cañón para defenderse. Todo su compartimiento de armas había sido reemplazado por el sofisticado sistema de contramedidas electrónicas AN/ALQ-99E, una maravilla tecnológica capaz de cegar radares enemigos en un radio de varios kilómetros, pero que convertía al avión en una presa indefensa si algún caza enemigo lograba detectarlo. Los radares iraquíes comenzaron a emitir señales frenéticas detectando la masiva intrusión. En la consola de Brandon, decenas de luces rojas se encendieron mientras los sistemas de alerta enemigos intentaban localizar a los atacantes. Brandon activó las contramedidas, enviando pulsos electromagnéticos que distorsionaban cada señal de radar. Las pantallas enemigas se llenaron de fantasmas y ecos falsos, convirtiendo el espacio aéreo en un caos donde era imposible distinguir objetivos reales. Pero los iraquíes no se quedarían de brazos cruzados. En la base aérea de Talil, las sirenas comenzaron a aullar mientras pilotos corrían hacia sus cazas Mikoyan MiG-23 Flogger, MiG-25 Foxbat y Dassault Mirage F-1 EQ. Los motores rugieron al encenderse, y en 3 minutos el primer grupo de interceptores despegaba violentamente, ascendiendo en espiral hacia la oscuridad en busca de los intrusos. A 30.000 pies de altura, los F-15 Eagle que escoltaban al Raven detectaron contactos hostiles aproximándose desde el este. Los pilotos estadounidenses tensaron sus manos sobre los controles, sabiendo que en segundos estarían en combates cerrados contra pilotos de élite iraquíes. La formación coalicionada comenzó a dispersarse, con cada elemento dirigiéndose hacia sus objetivos, mientras los F-15 se preparaban para interceptar a los cazas enemigos. Denton redujo aún más la altitud del Raven, descendiendo hasta apenas 90 metros sobre el terreno desértico. A esa altura suicida, volando a más de 900 km por hora en la oscuridad total, cualquier error de cálculo o distracción momentánea
significaría estrellarse instantáneamente contra una duna o un edificio invisible. Pero era la única manera de mantenerse oculto bajo el horizonte de los radares enemigos mientras continuaban su vital trabajo de interferencia electrónica. Brandon no dejaba de manipular los controles de las contramedidas, ajustando frecuencias y potencias para maximizar la confusión en los sistemas de defensa iraquíes. La cacería había comenzado y el cielo nocturno sobre Irak estaba a punto de convertirse en un infierno de misiles, cañones y explosiones que marcaría el inicio de una de las guerras aéreas más brutales de la historia moderna. A 9.000 metros de altura, el teniente Ahmed al-Jabori volaba su Dassault Mirage F1EQ en amplios círculos de patrulla, escudriñando el cielo nocturno. Su radar Thompson CSF Cyrano 4M barrió el espacio sin detectar nada más que interferencias y ecos fantasma de las contramedidas enemigas. De repente un compañero transmitió que estaba siendo perseguido por un F-15 Eagle y necesitaba ayuda. Al-Jabori viró bruscamente, descendiendo en picada mientras empujaba su Snegma ATAR 9K50 al máximo. El combate fue frenético y caótico. El Mirage iraquí perseguido intentó esquivar los misiles AIM-7 Sparrow que el F-15 disparaba, ejecutando giros violentos que sometían el fuselaje a fuerzas G extremas. Al-Jabori llegó a tiempo para ver cómo su camarada lanzaba bengalas mientras viraba abruptamente. El piloto estadounidense detectó al segundo Mirage y decidió romper el contacto, ascendiendo verticalmente con la potencia brutal de sus motores Pratt & Whitney F-100. El Mirage perseguido aprovechó para escapar, alejándose a máxima velocidad hacia el este. Al-Jabori se encontró solo en medio del caos electrónico, descendiendo mientras intentaba localizar otro objetivo. Fue entonces cuando su radar obtuvo un contacto sólido. A menos de 15 kilómetros, volando bajo y lento, había un avión desprotegido. El piloto iraquí sonrió bajo su máscara. No sabía qué tipo de aeronave perseguía, pero su firma de radar indicaba que era algún avión de ataque vulnerable. Activó el sistema de guiado de sus misiles Matra R-550 Magic, escuchando el tono agudo que indicaba que los buscadores infrarrojos habían adquirido el objetivo. En la cabina del Raven, Brandon seguía concentrado en su consola de contramedidas cuando todas las luces de advertencia se iluminaron simultáneamente. El tono penetrante del sistema de alerta de misiles llenó sus auriculares mientras la pantalla mostraba claramente que un radar enemigo los había fijado y estaba preparando un disparo. Brandon gritó la advertencia a Denton, quien instintivamente tiró del control lateral hacia la derecha mientras reducía potencia bruscamente. El enorme Raven se inclinó violentamente, perdiendo altitud de manera alarmante, mientras Denton luchaba por mantener el control del pesado avión de guerra electrónica. El Mirage de Al-Jabori lanzó su primer misil Magic. El proyectil de 3 metros de longitud salió disparado de su riel con una estela brillante de fuego blanco, acelerando instantáneamente hasta velocidad supersónica. Su buscador infrarrojo detectó el calor intenso de los turbofanes del Raven y ajustó su trayectoria automáticamente. Brandon no perdió un segundo. Sus dedos volaron sobre los controles de contramedidas y presionó el botón de liberación de bengalas. Una cascada de dispositivos pirotécnicos fue expulsada desde los dispensadores del Raven, creando docenas de fuentes de calor intenso que brillaron como estrellas fugaces en la oscuridad del desierto. El misil Magic, diseñado en los años 70 y ya considerado tecnología obsoleta en 1991, no pudo distinguir entre las múltiples fuentes de calor. Su primitivo sistema de guiado osciló entre objetivos, perdió la fijación en el Raven y finalmente se desvió hacia una de las bengalas más brillantes. La bengala se consumió en milisegundos y el misil, sin objetivo válido, continuó su trayectoria errática hasta explotar inofensivamente a varios cientos de metros de distancia. Denton niveló el avión violentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad y las manos temblando sobre los controles. El sudor empapaba su traje de vuelo mientras intentaba recuperar la compostura. Habían sobrevivido por centímetros, pero sabían que el atacante aún estaba allí afuera,
preparándose para un segundo intento. Brandon intentó localizar al Mirage en su pantalla de amenazas, pero las interferencias electromagnéticas hacían casi imposible obtener información precisa. Los sistemas del Raven, diseñados para cegar radares enemigos y proteger formaciones completas de bombarderos, resultaban prácticamente inútiles para detectar un único caza que ya los había localizado visualmente. Al-Jaburi maldijo en árabe al ver cómo su primer misil fallaba espectacularmente. No podía creer que su objetivo hubiera escapado de un disparo casi perfecto. Maniobrando agresivamente, el piloto iraquí posicionó nuevamente su Mirage detrás del Raven, determinado a no permitir una segunda fuga. Esta vez estaría más cerca, dispararía desde una distancia menor, donde las bengalas tendrían menos tiempo de confundir al buscador infrarrojo de su último misil Magic disponible. La rabia y la frustración lo impulsaban mientras reducía la separación entre ambos aviones a menos de 3 kilómetros. Las alarmas volvieron a sonar con intensidad ensordecedora. Brandon sintió cómo la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo mientras observaba la pantalla de amenazas mostrando que el Mirage había conseguido otra fijación perfecta. Esta vez el enemigo estaba mucho más cerca, a menos de 2 kilómetros, una distancia que eliminaba prácticamente cualquier margen de error. Gritó la advertencia mientras Denton arrojaba el Raven hacia la izquierda con una fuerza brutal que hizo crujir toda la estructura del avión. Los indicadores de velocidad vertical marcaban un descenso suicida, mientras Brandon liberaba otra salva desesperada de bengalas que iluminaron el desierto nocturno como si fuera de día. El segundo misil Magic salió disparado del Mirage con un rugido terrible. Al-Jaburi observó confiado cómo el proyectil trazaba una línea recta hacia el avión estadounidense que intentaba escapar patéticamente. Pero las leyes de la física y la ingeniería francesa de los años 70 jugaron nuevamente en contra del piloto iraquí. El buscador infrarrojo del misil, incapaz de procesar múltiples objetivos térmicos simultáneos, vaciló durante fracciones críticas de segundo entre las docenas de bengalas ardiendo a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. La confusión electrónica del primitivo sistema fue suficiente para desviar la trayectoria fatal apenas lo necesario. El misil pasó rozando el estabilizador vertical del Raven, tan cerca que Brandon juró haber sentido el calor de su motor, antes de perderse en la oscuridad y autodestruirse al agotar su combustible. Denton luchaba por recuperar el control del avión mientras descendían peligrosamente por debajo de los 200 metros. Sus brazos temblaban por el esfuerzo físico de maniobrar la pesada aeronave. Cada músculo ardía por la tensión extrema. Brandon, empapado en sudor frío, revisaba frenéticamente los sistemas buscando alguna solución, cualquier herramienta que pudiera usar contra su perseguidor. Pero la triste realidad era innegable. Todo el sofisticado equipamiento electrónico del Raven, diseñado para cegar radares de misiles tierra-aire y confundir sistemas de defensa, resultaba completamente inútil contra un piloto determinado que los había localizado visualmente y volaba usando únicamente sus propios ojos en la oscuridad. Al-Jaburi observó con incredulidad cómo su segundo misil fallaba. La furia lo consumió mientras comprobaba que había agotado completamente su arsenal de proyectiles aire-aire. Pero la determinación de derribar al avión enemigo superaba cualquier lógica o protocolo táctico. Empujó la palanca hacia adelante, acelerando directamente hacia el Raven mientras armaba sus 2 cañones DEFA 553 de 30 milímetros. Cada uno de esos cañones podía escupir 150 proyectiles por minuto, munición más que suficiente para despedazar cualquier avión. Cerró la distancia rápidamente, preparándose para abrir fuego y terminar lo que había comenzado. Denton comprendió en un instante que esperar rescate de los F-15 que escoltaban la misión sería su sentencia de muerte. Los cazas estadounidenses estaban a kilómetros de distancia, envueltos en sus propios combates desesperados contra otros interceptores iraquíes. Para cuando alguno pudiera acudir en su ayuda, el Mirage ya los habría convertido en una bola de fuego cayendo sobre las arenas del desierto. Necesitaban algo más, algo inesperado que ningún piloto iraquí pudiera anticipar. Fue entonces cuando una idea audaz e increíblemente arriesgada
cruzó su mente. El Raven estaba equipado con el sistema de radar de seguimiento de terreno AN/APQ-160, diseñado originalmente para permitir vuelos a baja altitud en condiciones de visibilidad nula. Ese radar podía trazar un mapa tridimensional del suelo en tiempo real, alimentando información precisa al piloto sobre cada duna, cada edificación, cada obstáculo en su camino. Denton explicó su plan a Brandon en frases entrecortadas mientras maniobraba violentamente para evitar que el Mirage se posicionara detrás de ellos. Descenderían hasta la altura mínima absoluta, prácticamente rozando las dunas, y volarían en completa oscuridad usando únicamente el radar de terreno. El Mirage los seguiría ciegamente, sin ningún sistema que le permitiera navegar de manera segura a esa altitud suicida en medio de la noche. Brandon entendió inmediatamente la jugada. Convertirían la superioridad tecnológica estadounidense en un arma letal, usando el terreno mismo como su munición. Era una apuesta desesperada, donde un solo error de cálculo significaría estrellarse a más de 1000 kilómetros por hora contra el suelo del desierto iraquí. Sin perder un segundo, Denton empujó la palanca hacia adelante con fuerza brutal. El Raven picó en un descenso vertical que desafió todos los límites de seguridad. Los altímetros giraban marcando 150 metros, 100 metros, 70 metros. Brandon activó el radar de seguimiento de terreno y su pantalla mostró un mapa verde fosforescente del paisaje desértico. Cada duna, cada depresión, cada estructura aparecía con precisión milimétrica en aquella pantalla que representaba la diferencia entre la vida y la muerte. A solo 30 metros del suelo, Denton niveló el avión bruscamente y empujó los aceleradores hasta el tope. Los turbofanes TF-30 respondieron con un rugido ensordecedor mientras el Raven se lanzaba hacia adelante a velocidades cercanas a los 900 kilómetros por hora, prácticamente rozando las crestas de las dunas. La oscuridad era absoluta y opresiva. Sin luna y con las luces del avión apagadas para no convertirse en un blanco perfecto, volar a esa altitud equivalía a navegar con los ojos vendados al borde de un precipicio. Pero Brandon mantenía sus ojos fijos en la pantalla del radar, gritando instrucciones continuas a Denton. Derecha 3 grados, sube 5 metros, izquierda suave. Cada comando era obedecido instantáneamente mientras el Raven zigzagueaba entre obstáculos invisibles como un fantasma atravesando el infierno. Al-Jaburi vio cómo el Raven desaparecía hacia el suelo y su instinto de cazador se activó completamente. No permitiría que su presa escapara después de todo lo que había invertido en esta cacería. Descendió agresivamente siguiendo la trayectoria del avión estadounidense, confiando en sus años de experiencia volando sobre aquel mismo desierto durante la guerra contra Irán. Sus ojos intentaban penetrar la oscuridad buscando cualquier señal del Raven, cualquier destello de sus motores o silueta contra el cielo. Pero no había nada excepto el vacío negro absoluto que envolvía su cabina. El radar Cyrano de su Mirage resultaba completamente inútil a esa altitud extrema, incapaz de distinguir entre el avión enemigo y el propio terreno que reflejaba miles de ecos falsos. Volaba completamente a ciegas, reduciendo cada vez más su altitud en un intento desesperado por no perder contacto visual con un objetivo que ya no podía ver. Cada segundo que pasaba aumentaba exponencialmente el peligro. No tenía manera de saber si había una colina delante, una torre de comunicaciones o simplemente una elevación súbita del terreno que podría aparecer en su camino sin ninguna advertencia. Su altímetro marcaba cifras cada vez más bajas: 80 metros, 60 metros, 40 metros. La adrenalina bloqueaba cualquier atisbo de racionalidad, mientras la obsesión de destruir al Raven consumía completamente su juicio. Brandon sudaba copiosamente mientras interpretaba la información del radar y la traducía en comandos de vuelo. Ascender 2 metros ahora. Inclinar 15 grados a la derecha. Nivelar inmediatamente. Denton respondía con precisión robótica. Sus manos y pies trabajaban los controles con una coordinación perfecta, forjada por cientos de horas de entrenamiento intensivo. Pasaron a centímetros de una instalación petrolera abandonada.
esquivaron por milímetros una línea de postes eléctricos que surgió de la nada. Sortearon un pequeño wadi cuyas paredes habrían despedazado el avión si hubieran descendido apenas 3 metros más. Era el vuelo más peligroso y técnicamente demandante que cualquiera de los dos había ejecutado jamás. Denton sabía que no podían mantener aquella locura por mucho tiempo. El combustible se agotaba rápidamente a máxima potencia. Sus brazos comenzaban a fallar por el esfuerzo continuo, y estadísticamente era imposible seguir esquivando obstáculos indefinidamente en la oscuridad total. Necesitaban terminar aquello de una vez. Verificó rápidamente sus instrumentos y calculó mentalmente las cifras. Si ejecutaba la maniobra correctamente, los potentes motores del Raven y su capacidad de aceleración supersónica les darían la ventaja definitiva. Gritó a Brandon que se preparara, y en ese preciso instante tiró de la palanca hacia su pecho con toda la fuerza que le quedaba, mientras simultáneamente empujaba ambos aceleradores hasta el posquemador. El Raven respondió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Los turbofanes entraron en poscombustión lanzando columnas de fuego azul brillante por sus toberas, mientras la aceleración brutal empujaba a ambos tripulantes contra sus asientos con una fuerza equivalente a 4 veces su propio peso. El avión abandonó el vuelo rasante y se catapultó verticalmente hacia el cielo nocturno, superando la velocidad del sonido en cuestión de segundos. Al-Jabouri apenas tuvo tiempo de registrar el destello brillante de los posquemadores antes de que el Raven desapareciera hacia arriba como un cohete. El piloto iraquí reaccionó intentando seguir al Raven en su ascenso vertical, pero su cerebro no procesó la información crítica. Volando a 40 metros en oscuridad absoluta, sin referencias visuales, con sus instrumentos enloquecidos por la proximidad al suelo, Al-Jabouri tiró de su palanca sin comprender que había perdido la conciencia situacional. La fijación en el objetivo, ese fenómeno que había matado a incontables pilotos, nubló su juicio en los segundos finales. El Mirage F1EQ comenzó a ascender, pero su ángulo era demasiado pronunciado para la velocidad que llevaba. El avión perdió sustentación casi instantáneamente. El morro cayó violentamente y antes de que Al-Jabouri pudiera procesar lo que sucedía, su caza se estrelló contra una duna a 1000 kilómetros por hora. El impacto fue devastador. El fuselaje se desintegró en miles de fragmentos mientras el combustible detonó creando una bola de fuego que iluminó el desierto como si hubiera amanecido. Pedazos del motor, fragmentos del radar y restos del armamento salieron disparados mientras la onda expansiva sacudía la arena en un radio de 100 metros. Denton y Brandon sintieron la explosión debajo mientras el Raven continuaba su ascenso supersónico, atravesando los 3000 metros. El resplandor del Mirage destruido iluminó brevemente su cabina. Durante varios segundos, ninguno pudo articular palabra. Sus manos temblaban, el sudor empapaba sus trajes de vuelo, y el corazón les latía tan fuerte que podían escucharlo sobre el rugido de los motores. Lentamente, la realidad de lo logrado comenzó a penetrar en sus mentes exhaustas. Habían sobrevivido a 2 ataques con misiles aire-aire. Habían volado su enorme avión de guerra electrónica a 30 metros del suelo en completa oscuridad, esquivando obstáculos mortales. Habían convertido su radar de seguimiento de terreno en un arma letal que ningún manual de combate había contemplado jamás. Y lo más extraordinario de todo, habían conseguido derribar un caza enemigo supersónico sin disparar una sola bala, sin lanzar un solo misil, usando únicamente su habilidad, su tecnología superior y el terreno mismo como munición. Era una victoria que desafiaba toda lógica convencional del combate aéreo. Brandon estableció contacto por radio con el controlador de la misión, reportando su situación y confirmando la destrucción del Mirage enemigo. La incredulidad en la voz del controlador era palpable cuando preguntó cómo exactamente habían logrado derribar un avión sin armamento. Denton simplemente respondió que lo explicaría en el debriefing. Sus cuerdas vocales apenas funcionaban después de los gritos continuos durante el combate. Pusieron rumbo de regreso hacia Arabia Saudita, dejando atrás el resplandor moribundo del Mirage
que aún ardía en el desierto como una pira funeraria para su piloto. El aterrizaje en la base King Khalid fue supervisado por docenas de técnicos y oficiales que ya habían escuchado reportes fragmentados sobre el increíble combate. Cuando Denton y Brandon descendieron finalmente de su Raven, sus piernas apenas podían sostenerlos. La tensión acumulada durante aquellos minutos infernales sobre territorio iraquí los había dejado física y mentalmente destruidos. Fueron inmediatamente trasladados al debriefing, donde explicaron cada detalle de su encuentro con el Mirage, mientras oficiales de inteligencia grababan cada palabra. La victoria fue oficialmente reconocida como la primera y única destrucción aire-aire lograda por un EF-111 Raven en toda la historia del tipo. Los analistas militares estudiaron obsesivamente cada aspecto del combate, reconociendo que Denton y Brandon habían ejecutado una táctica completamente nueva que jamás había sido considerada ni entrenada. Su creatividad bajo presión extrema y su dominio absoluto de las capacidades del Raven habían transformado un avión de guerra electrónica desarmado en una plataforma de combate letal. Semanas después, en una ceremonia formal, el capitán James Denton y el capitán Brent Brandon recibieron la Distinguished Flying Cross, una de las condecoraciones más prestigiosas de la Fuerza Aérea estadounidense, otorgada por heroísmo o logros extraordinarios durante operaciones de vuelo. Sus nombres quedaron grabados permanentemente en los anales de la aviación militar como los únicos tripulantes que derribaron un caza enemigo utilizando únicamente un radar de navegación y las leyes implacables de la física. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, déjanos un like y comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias increíbles sobre los combates aéreos más extraordinarios de la historia. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos que desafían la imaginación, pero que realmente sucedieron en los cielos de batalla.